Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda su hermano Orlando Horacio Machado desde Costa Rica, América Central. El tema del día de hoy se titula Nada es imposible para Dios. No sé qué circunstancia está pasando su vida hoy, en lo laboral, en lo sentimental, en lo ministerial, en lo financiero. Pero haga un momento, escuche este mensaje y deje a un lado lo que usted piensa, o lo que otros han dicho, o lo que usted mismo se ha dicho referente a su situación. Y escuche Lucas, capítulo 1, Evangelio del Nuevo Testamento, tercer Evangelio, el médico amado Lucas, verso 37 dice, porque nada es imposible para Dios. Para ponernos un poquito en contexto, voy a empezar leyendo Lucas desde el verso 1. La Biblia tiene números grandes, que es el capítulo, y números pequeños, que son los versículos, y eso no forma parte del canon bíblico original. Dice dedicatoria a Teófilo. Este Teófilo probablemente sea la Biblia no lo dice, pero probablemente sea un hombre importante dentro del gobierno romano, y pudo haber sido también la persona que pagó para que le saliera la edición de estos dos libros, el de Lucas y el de los Hechos. Y los dos son dedicados a él. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Este evangelio se escribió más o menos unos 60 años después de Cristo, y si Lucas dice que hizo una investigación exhaustiva, es porque hizo una investigación exhaustiva. Su carrera le caracteriza por ser un hombre que lo que llevó fue una bitácora, verdaderamente. Verso 4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. No sabemos Teófilo en qué momento aceptó a Cristo o fue doctrinado, pero aquí así lo hace mencionar. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Verso 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Verso 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Verso 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahí el Espíritu Santo nos está dando un panorama para que entendamos la maravilla de este milagro y nos asombremos juntamente con todo el que lea este texto. Verso 7 dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. ¿Cuántas veces su sueño le han dicho inalcanzable? Su tiempo ya pasó. Inalcanzable. Hay esterilidad en usted. Pero hoy el Espíritu le dice otra cosa. Dice el verso 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, verso 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Verso 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Verso 11, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. El nacimiento del Mesías fue anunciado muchos años antes y vino con estas muestras espectaculares, estas muestras indubitables. El Mesías nació de una virgen, de una mujer que nunca hasta ese momento no tuvo trato con José, que era en aquel momento la persona con quien ella tenía compromiso matrimonial. Y Juan el Bautista era su embajador, y así como los reyes envían un embajador con cierta pompa y con cierta algarabía previo a su llegada,
De igual manera, Juan el Bautista viene con milagros prodigiosos, nacer de una mujer estéril, avanzada en edad, y cuyo papá también era avanzado en edad. Verso 12 dice, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor al ver al ángel. Verso 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamará su nombre Juan. Verso 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Verso 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Por eso no podemos apoyar ninguna versión de aborto, porque aquí la palabra nos está diciendo que desde el vientre de la madre ya era lleno del Espíritu Santo. Somos seres vivos desde el momento de la concepción. Verso 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Verso 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ver un ángel no le bastó. Y eso que era sacerdote. Verso 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Verso 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Si el Señor hiciera estas señales ahora, estadísticamente yo no sé cuántos mudos habrían. Verso 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Verso 22, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Mejor creamos, hermano, y mejor testifiquemos. Dejemos de estar caminando en fábulas, en novelas, en dramas. Verso 23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Verso 24, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Para el pueblo santo, bendito y apartado de Dios, que es Israel, el no tener hijos es un motivo de vergüenza, de humillación. Es lo contrario a la bendición. Dice ahí un subtítulo, dice anuncio del nacimiento de Jesús. Los subtítulos no forman parte del canon original, pero sí ayudan muchísimo para la enseñanza y el aprendizaje de la Sagrada Escritura. Verso 26 dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dice el 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Verso 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. La humildad de María siempre ha sido la característica que la define. Verso 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Verso 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Verso 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Verso 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Verso 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Verso 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Verso 36, y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Yo no sé cómo le han llamado a usted. Yo no sé cómo han llamado a su familia. Yo sé cómo me han llamado a mí. Yo sé cómo han llamado a mi familia. Pero aquí el Señor nos da un mensaje diferente. Nos quita ese autoboicot que el mundo nos quiere implantar y que nosotros compramos esa oferta de Satanás. Pero usted y yo somos nación santa,
linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Y entonces llegamos al verso 37, que es el título de esta enseñanza, que dice, porque nada es imposible para Dios. Si esto nos queda de este video, entonces ha valido la pena todo. Si usted siempre tiene en mente que nada es imposible para Dios, que el diagnóstico del médico, por más terminal que sea, es maravilloso, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Verso 38, entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Entonces vemos cómo María, a diferencia del sacerdote de Zacarías, no duda, y dice, que se haga conmigo de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí está la sierva, la esclava del Señor. Bienaventurada. Por eso se le hizo el Magnificat, porque se le engrandeció, porque nos trajo aquí al Mesías. Es fácil decirlo, pero ella se arriesgó a morir apedreada. Era la ley. Pero ella le creyó a Dios. Y en este día el llamado es para que usted y yo le creamos a Dios. Y que este verso 37 de Lucas capítulo 1 que dice, porque nada hay imposible para Dios, para usted y para mí sea una realidad. No sé si su vida corre peligro, no sé si su libertad corre peligro, no sé si su salud está tan quebrantada que está en peligro también, no sé si su familia está en peligro, su matrimonio está en peligro, sus hijos están en peligro de perderse también, pero recuerde la palabra de Lucas 1, verso 37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Podemos hacer una oración en esta hora? La oración, si no va acompañada de un cambio de actitud en su vida, entonces no va a servir para nada. Pero si usted quiere verdaderamente caminar hoy diferente y hacer un cambio de 180 grados, diga conmigo, Padre de la gloria, yo reconozco que de una manera milagrosa tu Hijo vino y habitó entre los hombres. Yo reconozco que todo lo que la ciencia, todo lo que la sociología, la psicología y muchas corrientes hablan de que lo que el libro sagrado dice no es tal cual, eso yo no lo recibo más, eso yo no lo acepto más, porque las cosas de Dios se entienden en el espíritu, eso no es con el intelecto, eso es con el espíritu. Esto no es una fórmula, esto es de fe. Zacarías tenía mucha religiosidad, había ya leído mucho, había oído ya demasiados sermones y había dado demasiados sermones. Así es que aunque vio al ángel Gabriel, dudó, y esa duda le trajo quedar mudo. Porque muchas veces hay gente que conoce de la palabra que mejor estuvieran mudos. ¿Qué puede ministrar? Un tipo que viendo al ángel Gabriel y aún así duda. María, en su sencillez, allá en aquellas montañas que habitaba, en su pobreza, ella cree. Y para el que cree, todo es posible. Le bendigo en el nombre del Dios Todopoderoso, único y verdadero, no hay otro.